Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Portabarría y en este video voy a explicar sobre el adverbio mica. El adverbio mica. Ahora, mica es un adverbio que se utiliza muchísimo en el lenguaje cotidiano de Italia, incluso hoy en día. Este adverbio se puede utilizar de distintas formas, por lo tanto aquí voy a explicar el cómo y el cuándo se utiliza. Ahora, el adverbio mica en italiano puede adquirir varios significados. Puede adquirir el significado en absoluto, para nada, y por lo tanto puede reforzar una oración. A ver, en esta primera forma, el adverbio mica puede ser utilizado para reforzar una negación, como ya se ha dicho. Puede significar tanto en absoluto o puede entenderse como para nada. Un ejemplo, eh, no sto mica bene, no estoy nada bien. Aquí, como pueden ver, aquí está el adverbio mica en la negativa, quien se puede interpretar o que sustituye el verbo affatto. Ahora seguimos. Non amica una Ferrari, ni que tuviera una Ferrari. Aquí nuevamente en esta negativa podemos ver el adverbio mica, que sustituye o se interpreta como el verbo perniente. En este caso, como ya se ha dicho, puede utilizarse para reforzar una oración, puede significar en absoluto, para nada o simplemente no. Ahora, con el mismo significado, mica se puede utilizar también solo, es decir, sin otra negación. Solamente bastaría con una sola negación, no habría necesidad de otra. Sin embargo, en este caso, cuando se da esta situación, el adverbio se pone antes del verbo. Es decir, a diferencia del ejemplo anterior donde el adverbio se ponía después, en este caso se pondrá antes. Como pueden ver, mica sto bene, ni que estuviera bien. Aquí, como pueden ver, el adverbio va primero en la oración, en comparación con el ejemplo ya antes mostrado, que iba después del verbo. Ahora, mica o una Ferrari, ni que tuviera una Ferrari. Continuando con el adverbio mica, mica también puede significar acaso en frase interrogativa, ya sea con o sin otra negativa. Un ejemplo, mica vuoi quest'altro pezzo di crostata? ¿Acaso quieres otro trozo de tarta? Aquí, como pueden ver, el adverbio mica se está utilizando para formar una interrogante. Y en esto, cabe mencionar de que este puede ser utilizado antes o después de un verbo. Un ejemplo, non hai mica visto in giro i miei occhiali? ¿Acaso no has visto por ahí mis gafas? Ahora, por último, mica se puede utilizar también en expresiones como mica male, que significa no está mal, y mica tanto, que significa no mucho. En el caso de mica male, se puede utilizar para expresar una opinión o un juicio positivo, pero sin exagerar. Un ejemplo, ¿ti piace questa maglietta? ¿Te gusta esta camiseta? Mica male, pues no está mal. Es decir, no es especialmente no es la gran cosa, no es especialmente interesante, bonita, pero no está mal. Ahora vamos con mica tanto. Al igual que con mica male, esto se utiliza para expresar una opinión o un juicio, pero en este caso va a ser negativo, pero sin exagerar. Un ejemplo, el mismo ejemplo de antes, ti piace questa maglietta? Mica tanto, no mucho.
Bueno, eso es todo con respecto a Mica Male y Mica Tanto. Pero deben tener mucho cuidado al utilizar esto, ya que en el caso de Mica Male, este debe utilizarse en conjunto con un sustantivo. Mica Male por otro lado, no. Por ejemplo, tú puedes decir mi canal es questo vino. Este, este vino no está mal. Es como decir, hay mejores vinos, pero este no está nada, pero está bien. Tú puedes decir mi camale questo vino, pero no puedes decir mica tanto questo vino. No mucho, no mucho este vino. Eso no se entiende nada. Eso es todo lo que les tengo por este video. Espero que les haya servido de mucho. Se fossi ricco avrei quella bellissima casa que tanto desidero. Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video vamos a hablar hoy acerca de un tema que es bastante incluso divertido y particular, así como cada uno de los temas que hemos tratado hasta este momento. Porque vamos a hablar de il periodo ipotetico della possibilità, el periodo hipotético de la posibilidad en italiano, pero como segundo grado. Antes de poder introducirnos en este tema, es necesario recordar que existe un primer grado, que es el periodo hipotético de la realidad, ¿verdad? Entonces, existen ciertos contrastes y digamos que existe también una diferencia para poder entender el segundo grado, que es el que vamos a hablar hoy. Porque para el primero, el sentido suele cambiar, ¿ok? Bueno, utilizamos digamos que este caso hipotético precisamente para eso, para casos que sean hipotéticos. Aquellos también que tengan un porcentaje de cumplirse, pero que no llegan a cumplirse, como algo que yo o que nosotros haríamos si, o si yo hago tal cosa, estaría en. Entonces, para este video, más allá bueno, de quizás confundirnos, podemos incluso tomarlo como un aspecto bastante particular y divertido por ese sentido, pues. Antes de quizá decir otros ejemplos de este segundo grado del caso hipotético, vamos a saber más o menos cómo se usa el primer grado hipotético o el periodo hipotético de la realidad, como lo dijimos al principio, ¿verdad? Este es, digamos que un caso hipotético donde deja de ser tan hipotético para convertirse en algo un poco más real o que casi es una verdad. No sé si me expliqué. Es decir, digamos que sentido, aquí existe casi que una verdad. Por ejemplo, se prende il treno, arrivi a Bologna in 20 minuti. Si agarras el tren ahora, llegarás a Bolonia en 20 minutos. También es importante decir que la oración utilizando, por ejemplo, en el caso del caso hipotético, de la posibilidad, parte de dos, digamos que, momentos, tanto la acción como la consecuencia de esa acción. Por eso que si haces algo ahora, llegarías a tiempo. Si hago esto hoy, pasaría esto. De esta manera es como se puede llegar a formar una oración, partiendo de estos dos momentos, tanto de la acción como de la consecuencia de esa acción. Ok, en el caso de la posibilidad, en diferencia con el primer grado, que es casi una verdad lo que pueda ocurrir, aquí en este caso de la posibilidad, es como una acción que pasa con probabilidades de que ocurra, pero que no se llega a comprobar. No sé si me expliqué. Por ejemplo, una acción, algo posible,
pero con poca probabilidad de que sea verdad o de que ocurra en su defecto. Por ejemplo, se partisse adesso, arriveresti in tempo. Se partisse adesso, arriveresti in tempo. La pregunta es, ¿cómo formamos este tipo de oraciones o de periodos hipotéticos, tanto del primer grado como del segundo grado? Pues existe la construcción o una estructura para poder aclarar esta duda. Y es que básicamente vamos a empezar con la palabra se. Seguramente la hemos escuchado ya en el transcurso del video. Se tal cosa, se tal cosa. Se empieza con se más el congiuntivo imperfecto más el condizionale semplice o el condicional simple o presente. Por ejemplo, en el mismo caso anterior, si te vas ahora, llegarías a tiempo. Se partisse adesso, arriveresti in tempo. Pero ¿por qué decimos que es una acción con pocas probabilidades de que pase, aunque tiene cierto grado de que pase? Hay como ese contraste, ¿no? Porque puede pasar o no puede pasar, porque todo depende de si esa persona realmente, si se va ahora, en este momento, llegaría a tiempo, pero si no lo hace, entonces es algo que no va a pasar y por lo tanto se comprueba el propio concepto de este tipo de casos hipotéticos, de que es una acción que quizás no pueda pasar. Ok, tenemos en este caso otro ejemplo. Tal es el momento de se mangiassi più verdura, saresti più in forma. Repito, se mangiassi più verdura, saresti più in forma. Ok, aquí vamos a identificar dónde está el conjuntivo imperfecto. Ok, el conjuntivo imperfecto es mangiassi. Mientras que el condicional simple o el condicionale semplice es saresti. ¿Ok? Solo para recordar. Incluso todo esto va a depender del contexto, porque si a esa persona no le gusta comer verdura, recordemos que en el español quizá podemos utilizar diferentes contextos. En otros idiomas, tanto en inglés como en italiano, el contexto también determina, digamos que la oración, incluso la forma para entenderlo o para entender ese momento exacto. Con esto me refiero a que si a esta persona no le gusta comer verdura, es probable que no tenga buena salud o una buena forma. Es por este caso que se dice que el periodo hipotético de la posibilidad es una acción que tiene pocas probabilidades de que suceda en uno de sus casos. Otro de los usos de este tipo de condiciones es que existe, digamos que el caso en donde todo es una irrealidad, en donde el mismo contexto te hace pensar cuando en el caso de lo que estamos aprendiendo este idioma, que es una irrealidad total. Lo que sí va a influir y de forma considerable es la estructura con la que se haga la oración, que se va a mantener, la que dijimos al principio, ¿no? Esa misma estructura es la que va a prevalecer incluso en este caso. Uno de los ejemplos sería se fossi un fiore, sarei un girasole. Primero, no podemos ser una flor. Y segundo, no podemos elegir el tipo de flor que en tal caso seríamos. Esto es una realidad total. Por esto es que se dice que la misma estructura se mantiene aún sabiendo que es una irrealidad total. Seguimos con los ejemplos. Tal. Por ejemplo, si yo fuera tú, me iría de vacaciones por un tiempo. Se fossi in te, andrei in vacanza per un po'. Si yo fuera tú, me iría de vacaciones por un tiempo. Aquí nos detenemos y observamos o detallamos que hay una coma. Básicamente en todas las oraciones que hemos dicho la hay porque, como dijimos, acción y consecuencia, pero se divide por una coma. Antes de esa coma hay una frase. En esa frase estamos hablando de algo imaginario, pero en tiempo presente. Se fossi in te, si yo fuera tú en este momento, me iría de vacaciones.
Aquí lo primordial es mantener la estructura general que hemos venido trabajando. Incluso cuando sabemos que es una irrealidad, que sigue siendo algo irrealidad o algo que no reúne las condiciones para que pueda ocurrir, porque no puedo ser tú, ni ahora, ni antes, ni después. Ok, dicho todos estos ejemplos, quizás suene un poquito enredarnos, pero podemos detallar y detenernos un poco. Vamos digamos que a rebobinar todo lo que hemos dicho en la clase. Empezamos hablando un poco de los ejemplos del primer grado, que se usa, digamos, cuando es algo casi que verdad, como los ejemplos anteriores de la primera parte. Luego nos introducimos principalmente en el tema central del video y hablamos de su estructura, ¿verdad? La estructura que tiene, por ejemplo, sé, la palabra sé, que esto es lo que va a condicionar, porque significa sí, ese es el sí en español, sé. Sé más conjuntivo imperfecto, incluso cuando está en una condición presente, como el ejemplo anterior de yo, si yo fuera tú, ¿no? Más el condicional simple. Aquí podemos recordar cuál es el condicional simple. Por ejemplo, de parlare, lui parlerebbe. Del verbo essere, del verbo essere tenemos io sarei. Entonces, esto por una parte. Por otro lado, tenemos uno de los usos que también vimos, que es básicamente el de la posibilidad de que algo ocurra y también el de la poca probabilidad de que algo pase, de que algo ocurra ciertamente. Entonces, dicho todo esto, gracias profesor y bueno, esperamos que haya sido entendible la clase.